por muy buen artista que tú seas, montar un estudio significa montar un negocio. No solo tus habilidades van a crearte el éxito. Ser emprendedor conlleva primero tener un proyecto y una ilusión. Ser empresario es ponerte en riesgo, trabajar 24 horas 7, tienes que abandonar amigos, tienes que abandonar familia en un momento dado para poder centrarte en los proyectos, a los objetivos que están marcados. Tú vas a tener pérdidas y esas pérdidas las tienes que contemplar en tu plan para tener esa capacidad de circulante que te permita invertir en el negocio sin ingresos suficientes aún. Tienes que meter publicidad, te tienes que mover, tienes que hacerlo todo. Y eso, cada acción cuesta dinero. Pensamos que todo va a ir bien, pues no, tenemos que pensar que todo va a ir mal. Porque si pensamos que todo va a ir mal, vamos a pensar las soluciones de lo que posiblemente me pueda ocurrir. No significa que tengas que tener una visión de ¿y si me va mal? ¿Y si se me rompe? No, no puedes ir con miedo. Si hay algo que hace el éxito de los empresarios, es la valentía. Si tú no eres valiente, no te metas en un negocio. Bienvenidos una vez más a Noble Art. Hoy traigo a alguien muy importante. Ha sido el director de empresas de expansión a nivel internacional, con más de 700 empleados a su cargo. Y hoy en día es mi consultor, mi CEO de la empresa. Estoy día a día con él trabajando desde hace más de 3 años en toda la expansión de Noble Art. Y quiero contaros en este podcast algo totalmente diferente a lo de cómo ser tatuador, sino cómo abrir tu primer negocio. Cómo pasar no solo a tu primer estudio de tatuajes, sino de una habilidad que puede ser tatuaje, barbería, uñas, filmmaker, lo que tú quieras. Cómo pasar de esa habilidad a ser dueño de tu primer negocio en ese sector, ¿no? Dani, muchas gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Todo y que a veces nos vemos muy poco en nuestro día a día porque tenemos posiciones lejanas, tú en Estados Unidos y yo en Europa, y a veces no tenemos la oportunidad de juntarnos, ¿no? Y hoy, pues bueno, agradezco la invitación y la oportunidad también, pues, de poder exponer una serie de conocimientos que entiendo que van a poder ayudar a muchos emprendedores a dar un paso con algo más de seguridad y con algo más de conocimiento. Sí, porque al final tú has ayudado a muchas empresas a crecer, a expandirse por toda España, por otros países. Y esto, claro, esto es un nivel macro a gran escala. Y aquí me gustaría ir a un nivel más chiquitín de decir, oye, si yo soy tatuador, soy barbero, la habilidad que tenga, y quiero montar mi primer estudio, ¿qué tengo que tener en cuenta? O sea, porque la primera pregunta que te viene es, ¿lo hago grande, lo hago pequeño, en dónde lo abro? O sea, te vienen millones de dudas y el tema es que hay otras millones de dudas que ni sabes que tienes, que te van a venir después. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa persona que se quiere abrir su primer negocio? Bueno, primero, abrir un negocio es dar un paso, ¿no? Es un paso importante, sobre todo porque emprender actualmente conlleva, pues, riesgos, y esos riesgos, pues, hay que asumirlos de un inicio, pero también hay que ser consciente de que no solo tus habilidades van a crearte el éxito. Ser emprendedor conlleva primero tener un proyecto y una ilusión. Porque si tienes un proyecto y después no tienes ilusión o ves incapacidades para desarrollarte, finalmente tienes muchos números de fracasar en tu proyecto. Tener una visión, la visión de un proyecto, no tienes por qué hacerla pequeña. Tú puedes tener una visión de un proyecto grande, empezando desde algo pequeño. Y algo pequeño significa que tienes una experiencia nueva. Vas a tener un nuevo reto, vas a tener unas nuevas conocimientos en un formato que nunca has desarrollado, y por lo cual lo primero que tienes que hacer es tener claro que vas a dar un paso importante en tu vida de un cambio, que es pasar de ser un empleado a ser un empresario. Ser empresario, al final, tienes que tener los objetivos y la planificación muy bien hecha. Muy bien hecha. Antes de iniciarte en un proyecto, lo primero está en sentarte y empezar a pensar cuál va a ser tu proceso, cómo vas a dar los pasos, cuál va a ser la inversión, dónde están los riesgos, cuál es tu mercado, cuál es tu competencia, cuál es la ubicación idónea. Todos estos puntos, que al final los vamos a resumir en un qué, un cuándo, un cómo, un por qué y un para qué, van a ser necesarios. Serían las 5 preguntas que te tienes que hacer. Serían o sea, las tú 5... escribirías esas 5 preguntas y dirías, vamos a responder estas primero.
Son las 5 preguntas que casi te tienes que hacer para ir a comprar el pan hoy en día, ¿no? Son preguntas muy básicas, pero hay que dar respuestas porque te van a te van a despejar en gran parte todas aquellas dudas que tú puedas tener, ¿no? Hacer estas preguntas hoy en día son claves, lógicamente. Aparte de estas preguntas hay muchos más motivos, ¿no? Pero lo que pasa es que podemos alargar este podcast, pues no sé, 8 días, ¿no? Si les gusta, haremos otro. O La no. fase 2. Pues esto sería un poco la primera idea, ¿no? Lo primero es, muy bien, yo tengo una virtud, tengo unas capacidades, estas capacidades, lo primero que hay que mirar es que en qué grado de capacidad estoy. Primero, cuando la gente dice, pues yo me voy a montar un estudio de tatuaje o una barbería, si tú no eres de ese sector, es como si ahora me monto una tienda de bicis. Hostia, es que tengo que aprenderlo todo. Lo mejor es montarte algo sobre el negocio que tú ya conoces, ¿no? Porque ya conoces el cliente, ya sabes de qué va todo, las necesidades de ese empleado, trabajador o autoempleado. Las conoces porque has sido tú, con lo cual tienes mucho ganado. No te vas a meter en otra cosa, ¿no? Primero Lógicamente te es metes. tener conocimiento de lo que vas a desarrollar. Y más cuando tú te inicias, ¿no? Y vamos a hablar desde un punto de vista donde tú te inicias como empresario, como emprendedor. Por lo cual es tus capacidades de conocimiento llevarlas a un negocio, con una expectativa que vas a iniciar tú y lo vas a hacer todo tú. O sea, no vas a contar con muchos medios, ni de personas, ni de recursos, ni de conocimientos que a lo mejor ni siquiera tienes, ¿no? Entonces, lo muy importante que tienes que tener claro es en qué nivel estás tú de conocimiento para tú llevar un negocio. ¿Y crees que hace falta, por ejemplo, en el caso del tatu, tener muy controlado que ya eres un buen tatuador, que tienes una clientela, que estás consolidado, que al menos te puedes llenar a ti mismo para antes de montarte el negocio? ¿O no hace falta? Realmente al final todo suma. Porque te vas cargando, si no, más responsabilidades y no tienes ni controlar las anteriores. Correcto. Es como si tienes un desastre en casa, no te da tiempo a nada y dices, pues otra cosa. El tema es que si tú tienes muchos focos abiertos, al final es difícil que conlleves los objetivos de todo. Uno tiene que entender que si tienes una base ya avanzada, donde tienes clientes, donde tienes un reconocimiento y montas un estudio, se te va a facilitar el camino en gran parte. Pero eso no es la clave del éxito de que ese camino vaya bien o no. La clave del éxito de que vaya bien o no va a formar parte de una buena planificación. Por muy buen artista que tú seas, por mucha referencia que puedas tener, montar un estudio significa montar un negocio. Montar una peluquería significa montar un negocio. Montar una gasolinera es montar un negocio. Por lo cual, tienes que tener en cuenta otros aspectos y otros conocimientos. Lo primero que una persona tiene que evaluar es qué conocimientos no tengo empresariales. No los que tengo, porque los que tengo ya los tengo. Tienes que evaluar lo que no tienes. Y a partir de aquí, tampoco hace falta que un empresario o un emprendedor se convierta en un profesional profundo del conocimiento, que si tienes la oportunidad, pues todo conocimiento te va a ayudar en tu futuro, ¿no? ¿Qué conocimiento te va a venir un poco con la experiencia también? De cagarla Lógicamente. 1000 veces hasta que digas, ay, por aquí no, ay, por aquí no, ay, por aquí no. Bueno, O sea, al tú vas final descubriendo el por aquí no es, por aquí no es, y así es como vas avanzando. la experiencia te va dando valor, ¿no? Y la experiencia se basa en errores. Contra más te equivocas, más aprendes. Lógicamente hay personas pues, que se equivocan una vez, se equivocan 2 con la misma piedra y cuando ya te equivocas 3 veces con la misma piedra, pues le acabas cogiendo cariño. Y aquí viene el error, ¿no? No detectar los errores de tus procesos, ¿no? Del camino que al final te tiene que llevar a un proyecto. Analizar, oye, me ha salido mal, el por qué y analizar qué puedes hacer tú para cambiarlo. No estar pensando, pues, la culpa es de otro, ¿no? Entonces, sería una de las claves. El decir, oye, pues esto lo he hecho mal, ¿cómo lo podría haber hecho mejor? Constantemente, ese es el foco constantemente. Constantemente errores hay todos los días. Por eso. Constantemente vienen problemas que a veces no dependen de ti, sino que son externos. Muchas veces el problema es generarte un problema. El no entender que al final un problema tiene una solución, que un problema le tienes que aplicar resistencia mental, porque si tú estás en un formato de un problema y tú pierdes un poco tu orientación de tranquilidad y sosiego frente a los problemas, inicias un proceso de que el problema se va haciendo más grande.
Claro, y una cosa que tú siempre me dices que a mí me ha servido bastante es que a veces me enfoco en un problema que es pequeño, pero para mí como es muy importante, como puede ser la decoración de algo, y realmente el problema no es ese, hay otros problemas más gordos que no le presto tanta atención. O sea, ser capaz de detectar el problema realmente que tienes que arreglar, no el que tú sientes que quieres arreglar, Bueno, tienes que tener una prioridad. porque eso es una guerra interna siempre. Son prioridades. Es decir, al final tú tienes una bolsa de incidencias y dentro de esas incidencias las puedes separar en grandes problemas, pequeños problemas. Si solucionamos muchas veces parte de esos grandes problemas, acabamos solucionando los pequeños problemas. Se autosolucionan porque forman parte del gran problema. Lo que pasa es que el gran problema es si tardas mucho tiempo en arreglarlo y hasta igual pueden pasar años. Y mientras sufres con todos los pequeñitos. Sí. Tienes que como aceptar sufrir todos esos para arreglarlos el año que viene. Ser empresario es un sufrimiento. No, hay gente o personas que a veces ven al empresario como alguien pues que mira que gana dinero y que se aprovecha de los trabajadores y que tiene una situación holgada, y realmente es todo lo contrario. Actualmente ser empresario es ponerte en riesgo, trabajar 24 horas 7, en dedicación absoluta, o sea, tienes que abandonar amigos, tienes que abandonar familia en un momento dado para poder centrarte en los proyectos, a los objetivos que están marcados, ¿no? Que si no los cumples. Con todas las dificultades que conlleva todo. Más luego, Y sin garantías. claro, y hay que sumar pues que hay legislaciones, hay leyes, cambios de leyes, cambios de legislaciones, tu socio Hacienda que te acompañe en el proyecto y que cada mes pues viene a cobrar su parte, y tienes que contar que si tienes un empleado pues tiene unas condiciones laborales y que tú tienes que asumir que se pone de baja, que en un momento dado se pone enfermo, que hoy no hace bien su trabajo. O sea, tienes que asumir muchos conceptos, más el hecho de que tú estás poniendo un dinero en una inversión con el objetivo que tenga un retorno. Y este retorno a veces viene y a veces no viene. Y va a tener éxito el retorno si estás constantemente evaluando el proceso de tu negocio basado en un plan, basado en que yo desarrollo un objetivo con una planificación. Si no cumplo la planificación, no llegaré al objetivo. Si la montaña que queremos subir es muy alta, pues hay muchas personas que la montaña la suben de forma muy vertical, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medio camino el 90% de las personas se van a agotar, porque han subido muy deprisa, y han subido sin planificación, y han subido sin agua, y sin comida, y sin tener claro que a media montaña la temperatura pues va a descender 10 grados, y vas a pasar frío porque vas con una camiseta. O sea, no te has planificado bien cómo vas a subir la montaña. Sí, eso es como decir, me voy de viaje y no te haces ni la maleta pensándola. Es como agarro esto y lo meto, y luego dices, ay, no me traje calzoncillos. Sí, pero tú en un viaje al Te final... tienes que hacer un checklist, ¿no? Ah, pero en el viaje sacamos la visa y compramos una camiseta, ¿no? Depende, o un abrigo. En un proyecto empresarial no puedes dejar en el aire muchos puntos que pueden hacer que si no los planificas antes, van a suceder. Y no puedes ver siempre el negocio como que siempre va a ir bien. Tienes que pensar que el negocio va a tener curvas, subidas, bajadas, gente que te tira tiros en las piernas, un león que te sale y que te quiere comer y tienes que correr y te desgastas, momentos flojos contigo mismo donde ya no sabes si vas a subir, no vas a subir, si vas a llegar, no vas a llegar, la resistencia mental va a ser muy clave, y por otro lado, que tu alrededor, tu compañía, pues también empuje hacia donde tú quieres ir, porque al final un proyecto no se basa en una persona, un proyecto se basa en un equipo de personas. Un equipo que estén comprometidos, motivados y que tengan la misma ilusión y visión que la compartan. Porque si yo te digo voy a ir para allá y tú me dices yo no lo veo, pues yo no voy a la guerra contigo porque tú no lo ves. Entonces, cuando llegue el momento, tú vas a decir, te lo dije, no lo veía. Y yo diré, pues ahora estoy metido aquí. Bueno, hay que compartir la visión. Y lógicamente hay que discutirla, porque lógicamente cada uno tenemos una idea, una visión, unos datos, una información, una ubicación que a veces nos hace tomar decisiones o opiniones que pueden ser contrarias, ¿no? No se trata de tener siempre la razón, se trata de equilibrar la razón, ¿no? Escuchar sobre todo a las otras personas cuáles son sus opiniones para que tú tengas más información para poder tomar mejores decisiones, que menos te equivoques, ¿no? Sí.
Y yendo un poco a esa persona que se quiere montar su primer negocio, claro, todo esto es como la parte más, pues, la parte más fea, ¿no? Es decir, oye, la realidad. O sea, la realidad es que es pesada. Pero esos puntos que le haría falta a una persona es decir, oye, mira, Dani, yo me quiero montar mi primer estudio la semana que viene. Ya estoy decidido y me lo quiero abrir. O mi barbería. ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que buscar? O sea, ¿cuáles serían mis prioridades para este primer mes, 6 meses, un año? O sea, ¿cuáles serían mis prioridades de buscar? Me busco ya varias personas que vayan a estar conmigo, o no empiezo por personas, sino primero busco un local que sea más chiquitín y una vez que lo controle ya pienso en hacerlo más grande. No me meto en inversión de decoración porque sé que en un año me voy a mover y es parte del proceso. Hay personas que abren uno y dicen, no, es que este es el que abrí. Moverme o cerrarlo y moverme a otro sería como un fracaso y realmente puede ser parte de un proceso. O sea, yo abrí el primero, me pegué hostias por todos lados, aprendí y lo cerré. Y luego ya el tiempo abrí el segundo. No lo veo como un fracaso, lo veo como pues una práctica. Bueno, cuando abrí el segundo, como ya me había pasado eso, pues yo el segundo ya lo abrí como, este es para practicar. Y yo mismo me lo decía, este es para practicar. Que los que estaban conmigo me decían, ¿cómo para practicar? Y yo, sí, para practicar. O sea, si se cierra tampoco pasa nada. ¿Sabes? Porque si lo tomas como para practicar, al menos yo en mi caso, no me tenía esa frustración de decir, es que lo he abierto y esto tiene que ir. Bueno, tiene que ir, voy a aprender a que vaya y luego ya iré mejorando. O sea, yo por ejemplo, un consejo que me diría a mí mismo es, no te gastes dinerales en la reforma de algo que puede que tengas que moverte después. O sea, ¿qué consejo le darías a esa persona que se quiere abrir su primer negocio ahora en breves? Como Bueno, un checklist. en sí es un poco lo que comentas, ¿no? No asumir riesgos innecesarios cuando uno tiene la experiencia de desarrollar un proyecto empresarial. Eh, Lógicamente está hablando de una fase inicial y esta fase inicial se tiene que basar pues en 5 patas clave, ¿no? La primera es evaluar qué vas a hacer, cuánto vas a invertir, dónde lo vas a hacer y qué riesgos quieres asumir inicialmente para encontrar un objetivo, que lo tienes que marcar. El objetivo es clave. Hablando de la inversión, para que la gente tenga en cuenta que muchas personas dicen, bueno, abrir el local y el negocio me va a costar 50.000 euros, que te cuesta mucho más, pero imagínate un número más chiquitito. Pero no tienen ni en cuenta el circulante. No saben ni siquiera qué significa circulante, ¿no? De decir, oye, circulante es, ¿cuánto tiempo puedo vivir con este circulante, o sea, dinero bloqueado, a mi favor? Si me cierran la tienda por COVID, por no hay trabajo o lo que sea, o hay poco trabajo. O sea, ¿cuánto tiempo puedo vivir? Y tienes que saber ese margen ese es como mi margen de muerte, básicamente. Sí. Pero si tú abres y dices, si me cuesta 50, pum, 50, pues como este mes no te vaya bien, ya has muerto, ¿sabes? Correcto. O sea, Al final la planificación económica y financiera, ¿en qué se basa? Que vamos a encontrar un local que tenga una ubicación correcta, que esa ubicación correcta luego tiene un componente de un alquiler. Ese alquiler no puede superar en ningún caso más del 8 o 10% de la previsión de facturación que tú tengas en objetivos. Es decir, si superas más del 8 o el 10, tu alquiler ya te está eliminando marginal, por un lado. Por lo cual hay que ser muy consciente de que sí, que a mí me gusta el local que está en el centro, pero el local del centro tiene un coste muy elevado, también tiene más oportunidades, pero yo aún no tengo ni la capacidad ni el conocimiento, pero encima tampoco tengo los recursos económicos. O sea, si te va a costar 8.000 el alquiler es porque tú piensas facturar 80.000 al mes. 80.000 o 100.000, Mínimo 80.000 te dirías. el 10%. No debería, o sea, al final hay como unos parámetros básicos para calcular las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué me tiene que costar el alquiler? El alquiler no puede costar más de un 10%. ¿Por qué? Porque ese alquiler luego hay un componente de que luego tiene agua, luz y mantenimiento. Si tienes un aire acondicionado, hay que mantener el aire acondicionado. Si se estropea, hay que cambiarlo. Si tú ahora tienes un componente de que el baño pues se estropea, pues tendrás que cambiar el baño. Tienes que contar con una serie de incidencias posibles que hoy no te suceden, pero te van a suceder tarde o temprano. Y que luego hay un mantenimiento de que hay que limpiar y hay que contar con que yo puedo estar solo, pero alguien tiene que venir a limpiar o limpio yo. Lo que tú tienes que evaluar es que el tiempo que tú dedicas a limpiar es
más alto o más bajo que la mujer de la limpieza. ¿Qué valor tienes tú de tu hora? ¿No? Y eso hay que tenerlo en un plan. Aparte de ese plan, tiene que tener un claro conocimiento de un mercado. ¿A qué mercado voy? Si yo me voy a montar un estudio, pues yo qué sé, estamos en Valencia, pues en Valencia, pues bueno, ¿cuál es el mercado de Valencia? ¿Cuál es quién voy a competir? Porque también hay gente que conozco que se han montado estudios de 300 metros, 400 metros cuadrados y luego los han cerrado porque pues era barato, era bonito y mira, perfecto, pero claro, luego el aire acondicionado para que se quede calentito ese local, pues te chupa 2.000 al mes de luz, ¿sabes? Y tú dices, ah, claro, la luz. Y la persona que limpia, sea quien sea, al final, ¿cuántas horas necesita para limpiar eso? Porque no usa esa parte, pero esa parte se llena de polvo. El mismo aire acondicionado tira polvo, las persianas por debajo tiran polvo. Ese polvo se viene para este lado. Entonces, o lo limpias todo, o el barres aquí, por la tarde se viene todo para aquí. Y empiezas a tener ese bucle de decir, wow. Y que tú encima, cuando te has hecho el plan de negocio, tú has calculado que ese espacio te da unas capacidades de negocio y en un papel que se sostienen los números de forma muy fácil, has puesto que X por X por X da X. Sí, pero si luego, una camilla me da tanto, pues tengo 200, pues tanto. pues Sí, tanto. claro. Y luego la realidad es que eso no sucede. Y la realidad no sucede, ¿por qué? Porque encima, a lo mejor, uno, no tienes el personal cualificado, dos, lo tienes sobredimensionado, tres, has tenido que invertir más de lo que tú tenías previsto invertir, aunque el alquiler fuese barato, y por último, que encima no tienes ni claro ni qué tienes que hacer para que esto funcione todos los días. Claro, por eso es tan necesario hacer una planificación de un negocio, y esta planificación la tienes que estructurar pues paso a paso y qué paso siguiente tengo que llegar. Y también crees que habría que, yo por ejemplo, si me lo volviera a montar desde el principio, yo me diría, todo lo que tú creas que sabes, aumentale un porcentaje de error porque hay un montón de cosas que ni sabes. O sea, en esa planificación que tú te haces, o sea, tú sabes una planificación, yo sé otra, pero la persona que va a empezar sabe otra, una a su nivel de conciencia y conocimiento y experiencia. Como es pequeña, claro, su planificación, él va a omitir, o ella va a omitir un montón de cosas en la planificación que se va a dar cuenta en el futuro y eso también es la liada. Te van a surgir, o sea, el no conocimiento de lo que no conoces. Claro, lo que no sabes, ¿no? Por eso es necesario también que las personas intenten formarse unos mínimos. No hace falta que seamos super pros, ¿vale? No seamos economistas, ni financieros, ni hace falta que sea un pro en el marketing, ni hace falta que sea un pro en el diseño de interiores. Lo que tú tienes que apoyarte en un conocimiento mínimo, teniendo en cuenta de que hay unas pautas básicas, que al final es, oye, voy a montar un negocio, voy a tener que poner una inversión. Esta inversión es simplemente para montar el negocio, pero la inversión no es el gasto que voy a hacer dentro del negocio. Si hago un alquiler, tengo que contar con unos depósitos. Si tengo que montar una sociedad, tengo que contar con un notario, unos gastos de notario, unos gastos de abogado en un momento dado y de un gestor. Si voy a coger y voy a tener que hacer publicidad, la tengo que sumar, pero no tengo que sumar la primera publicidad, tengo que sumar la publicidad de 3 meses vista, porque durante los próximos 3 meses posiblemente tú vas a tener pérdidas. Y esas pérdidas las tienes que contemplar en tu plan para decir, si tengo que poner 50, el alquiler me vale 1.500, tengo 2 empleados y tengo una estructura de inversión en publicidad, cuéntalo todo esto, súmalo y multiplícalo por 6. ¿Para qué? Ostras, para tener esa capacidad de circulante que te permita invertir en el negocio sin ingresos suficientes aún, porque el proceso de pérdidas es normal. Lo lógico es que un negocio, cuando tú lo montas, pues tengas pérdidas los 2 o 3 primeros años. ¿Por qué? Porque estás constantemente invirtiendo y haciendo que tu negocio vaya escalando, escalando, escalando. Y aparte que no te conoce nadie. Tú abres un negocio y nadie sabe que existes. Tienes que meter publicidad, te tienes que mover, tienes que hacerlo todo. Y eso, cada acción cuesta dinero. Claro, y el empresario, en el caso, por ejemplo, de los tatuadores, el tatuador está muy enfocado en desarrollar su arte y en hacer su trabajo. Pero cuando acaba su jornada, pues tiene que hacer la contabilidad.
cuando haga su jornada, tiene que pensar en que tengo que invertir en anuncios, que tengo que hacer contenidos, que, ostras, que mañana hay que pintar una pared porque se ha manchado, o que se ha estropeado una silla de una cabina, o que el sistema este no me gusta y tengo que cambiarlo y tengo que buscarme otro. Y al final todo son horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de gestión, solo del negocio. A esto hay que sumarle la gestión de las personas. Y claro, gestionar personas es lo más complicado. Claro, o sea, si tú, por ejemplo, eres tatuador y tatúas 5 o 6 días a la semana, porque es tu vida habitual, cuando te montas el negocio tú tienes que saber que vas a tener que vivir tatuando 3 días y dedicarle otros 3 al negocio y con tu dinero sobrevivir y aparte tenerlo para que sobreviva el negocio si es que no has tenido una previsión de gastos a 6 meses, que es el circulante. O sea, ahí es donde puedes empezar a implosionar, ¿no? Es decir, donde me metí y empiezan las ansiedades, empiezan las frustraciones, bloqueos y dices, la he cagado. Y ahí es cuando reconducirlo es más difícil. Entonces, un consejo muy claro sería la planificación, pero lo más detallada posible. Hoy en día con el ChatGPT es bastante más fácil, ¿sabes? Porque al final tú, oye, tengo esto, lo posicionas todo y quiero esto y que te haga un checklist de prioridades y de una planificación. Sí, es una herramienta que lógicamente te ayuda. Lo que pasa que luego la vida, por desgracia, no es una línea recta, está llena de incidencias y estas incidencias, pues el ChatGPT hoy por hoy, pues no te las resuelve porque tampoco tienes una conversación constante con el ChatGPT en que es una opción vivo, ¿no? No, o sea, es que te puede pasar de todo. Tú puedes alquilar un local y resulta que no te diste cuenta y tiene una humedad, que esa humedad cuando viene sanidad te dice que hasta que no la arreglas, pues no te da la licencia y tú dices, ya, pero es que eso no es culpa mía. Y el del alquiler te dice, pues te la comes. Y a ver cómo sales de ahí. No puedes abrir, pero tienes que pagar el alquiler. No es que no conozco a nadie que le haya pasado, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que... o sea, por ejemplo, alquilar un local sin primero ir a comprobar que cumple los requisitos para una licencia. Que conozco gente que le ha pasado. Oh, me he alquilado este local, brutal. Claro, el baño está subiendo las escaleras, no te van a dar el acceso a minusválidos. Entonces, ese local ya no te sirve. Y bajarlo no se puede porque hay lo que sea, una X y no se puede bajar el baño. Pues ya no te sirve. Dedícalo a otra cosa el local porque a estudio no va a ser. Entonces, claro, y has invertido reforma. O sea, es que hay liadas. O sea, hay Bueno, liadas constantes. es que es esto el detalle de cuando tú planificas. Y esta planificación es, muy bien, vamos a coger un local. Y vamos a empezar por la parte más sencilla, ¿no? Que sería coger el local. Pues no, previamente hay otras. La Que licencia. voy a tener que montar una empresa. ¿Y cómo funciona una empresa? ¿Y cuáles son mis obligaciones fiscales de una empresa? Porque ¿Y cuáles son los gastos de gestión de una empresa? Y si soy autónomo, ¿cuáles son los gastos y el formato fiscal y de gestión de un autónomo? ¿Cuáles son mis obligaciones? Esto es lo primero. sí, porque hay gente que dice, voy a buscar un local. Mira, este local me ha gustado. No tienes ni la empresa creada. Y luego cuando vas a alquilarlo te das cuenta de que necesitas la empresa y la empresa necesita un mes para que se constituya y tal y tal, tal. Y cuando te das cuenta te han quitado el local. Y entonces, como que hay que hacer el listado bien claro y luego cada punto definir en plan qué necesito de estos puntos. Por ejemplo, la licencia. Las licencias de sanidad y las licencias de usabilidad del negocio. Al final tú tienes que saber los requisitos de esa licencia. En plan, pues luego la pido. No, pero te van a pedir los requisitos. Y que cambian por ciudad. Y por Es decir, país, sí, que al sí. final uno puede tener una visión de que esto funciona así aquí, pero es que mañana te dicen, no, me cambio de ciudad o de país y tienes que pensar de que ha cambiado todo. La forma fiscal, el formato de licencias, el comportamiento. O sea, es que no tiene nada que ver, por lo cual es clave. Cuando fuimos a Nueva York, que yo empecé a buscar a ver, oye, ¿dónde se saca esta licencia? Que yo vengo con mi mente de España, ¿no? Y como que yo hablaba en chino, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y digo, pues no existe. Claro, al mes te llega y no tienes esta, y tú dices, ¿y esa cuál es? ¿Sabes? Y son sorpresas constantemente. Bueno, pero es que estamos en el mismo país y te vas a Miami y dices que no tiene nada que ver con Nueva York, ¿no? Bueno, y en Valencia y Barcelona, También igual mundo. tenemos diferentes formatos de aplicación de las normas y criterios de aplicación que a veces pues, son más complejos o más sencillos, ¿no? Cuando vamos a crear algún estudio y digo, "Buah, esto es súper fácil", y luego hay otros que dices, "Buah, esto es muy complejo", ¿no? Y dices, pero si estamos en el mismo país.
Y todo porque te dicen, te piden esto. Y dices, ah, bueno, voy a ver qué es esto. Y cuando lo abres, ¡boom!, un libro. Y dices, ¿ahora cómo hago todo esto? Y eso tiene un gasto. ¿Y quién me hace esto? Este profesional que cuesta 25. Y tú dices, eso no lo tenía en mi previsión de... Ya me está jodiendo el Claro, dinero, ¿sabes? Y ahí es cuando empieza y dices, espera. claro, tú tienes un presupuesto y tienes que cumplir con tu presupuesto. Porque, bueno, ya que estoy, y cuando te Claro, das 500, cuenta, 600, 500. son 100, 250, te has gastado 10.000 más y de 10.000 que no tengo. Que no tienes para publicidad, no te conoce nadie, ya no tienes clientes. A tomar por saco el negocio. Y otra cosa que también he notado que le pasa a algunas personas que han visto un local que le ha gustado, se han encaprichado y ya no están trabajando, o sea, no están avanzando en el proyecto por lógica o planificación, sino por capricho de decir, es que me ha gustado ese y aunque el baño esté arriba, pues yo haré que esté abajo. Que a mí hasta a mí me ha pasado un poco que al final yo pues freno, ¿no? Un poco, pero hay personas que dicen, pues yo ya lo arreglo. Y en verdad lo que hay que hacer es parar un segundo y seguir viendo más opciones. Y frenar y tirar para atrás. Porque si no, es que una vez que te metes, es que es a largo plazo ya. Te metes a un contrato de 5 años y dices, hostia, ¿y ahora ¿Cómo salimos de aquí? ¿No? ¿Cómo salgo de aquí? Es que te has reventado 5 años. Y que luego al final hay inversiones que no te vas a poder llevar. Es decir, en el momento que tú tienes que poner un ascensor en un local que te encanta, que es de doble planta, pero incumple la normativa de los baños de minusválidos, porque está arriba y tienes que montar un ascensor. Ese ascensor no te lo puedes llevar un día que te ves de ese local. No, porque a lo mejor donde te vayas no te hace falta un ascensor. ¿Y qué haces? ¿Te lo guardas en casa? No te cabe. Y dice, al final hay que ser bastante más racional, sobre todo cuando montas tu primer negocio. Y tienes ¿Crees que que...? tener una claridad de escalera. Y decir, voy a crecer subiendo una escalera y no voy a subir en un cohete, porque lógicamente también puedes subir en un cohete, ¿no? Los riesgos de subir en un cohete son más elevados que subir las escaleras. Tropezar es más difícil si vas subiendo escalón a escalón y poco a poco. Si subes la escalera muy rápida, ya tienes más posibilidades de tropezar. Y si ya coges mucha velocidad subiendo la escalera, si tropiezas ya no te vas a herir, es que te vas a abrir la crisma, ¿no? Esto, a veces, que parece como de sentido común, muchas veces no lo aplicamos en los negocios, ¿no? Somos muy reactivos, tiramos, confiamos, pensamos que todo va a ir bien. Pues no, tenemos que pensar que todo va a ir mal. Porque si pensamos que todo va a ir mal, vamos a pensar las soluciones de lo que posiblemente me pueda ocurrir. Pero pensar lo que posiblemente me va a ir mal no significa que tengas que tener una visión de ¿y si me va mal? ¿Y si se me roba? No, Con miedos. no puedes ir con miedo, porque si hay algo que hace el éxito de los empresarios es la valentía. Si tú no eres valiente, no te metas en un negocio, porque vas a sufrir como un cochino todos los días, porque te vas a levantar todos los días con 10 preocupaciones, 10 o 20, depende de tu escala de negocio. Y te vas a levantar con unas preocupaciones a veces financieras, a veces humanas, a veces contigo mismo, a veces de familia, de que tu pareja, tus amigos se están enfadados contigo porque no te ven, porque no estás en casa, porque nunca vienes los domingos a comer a casa, con tu madre, y todo el mundo está endemoniado contigo y está en contra. Y tú estás enfocado en tu negocio. Y tú ahí con un burro. Claro, y Dale, tú dale, enfocado en dale. el negocio y diciendo, bueno, cuando encima, si a esto le sumo, que voy teniendo experiencias negativas que no he planificado, que no he contado con ellas, mentalmente te vas a quedar colapsado en decir, ostras, hacia dónde avanzo, ¿no? Me habré equivocado, habré hecho bien, ¿no? Y entonces existe el abandono del negocio y de la posición del empresario. Lógicamente no todo el mundo, en un momento en la vida está planificado para ser empresario, ¿no? O es un momento de la vida que no le va bien, o otro que sí. O sea, son momentos. Pero todo el mundo puede ser empresario si tienes claro que la escala de empresa que tú quieres montar. Dos, que tengas esos conocimientos y esa planificación bien realizada. Por otro lado, que tengas un apoyo, que decir, a veces tendrás el recurso de poder disponer de un perfil cualificado, con experiencia, que ya ha desarrollado negocio y que te puedes apoyar para que te acompañe en este trayecto hasta que consolides estos conocimientos. Sí, o sea, puedes tener personas y si no, las vas a ir conociendo en el camino. O sea, lo que sí que tienes que estar abierto es a conocer más gente y a escuchar más gente y pensar, tú no lo sabes todo,
a ver qué dice esta persona, a ver qué dice aquella y confiar en lo que te está diciendo también, porque las personas te las vas encontrando. No puedes decir, hasta que no tenga mi equipo no monto. Es que no lo vas a tener. Tu equipo va a ir No. creciendo y creándose. Gente que entra, gente que sale y tú vas. Y tu equipo lo tienes que construir, y construir un equipo pues conlleva mucha dificultad, porque una cosa es tener unos colegas trabajando y otra cosa es dirigir a unos empleados. Y dirigir a unos empleados, pues tienes que crear también una motivación en ellos, y tienes que tener una confianza, y tienen que tener un valor para ti, y también a su vez tienes que tener también una posición clara de que necesitas que ejecuten unos trabajos concretos y de una forma concreta. Y unos objetivos. Claro, y hay que formarlos y hay que también orientarlos en momentos que tú dices, ostras, la has cagado toda, pero es que forma parte del proceso de aprendizaje, igual que tú estás aprendiendo a ser empresario, tienes que aprender a ser gestor de personas, tienes que aprender a dirigir personas, tienes que aprender a que a veces hay personas que entran en tu camino con un objetivo, pero luego ese objetivo no se comparte y se separan, y tienes que tomar decisiones que a veces pues para nadie son cómodas, de que cada uno tenga un destino diferente, ¿no? No, claro, al final todo el mundo tiene una visión diferente y cuando la compartes bien y si no, pues no pasa nada. Eh, Uno de los consejos importantes para abrir tu primer negocio, si yo lo abriera, estoy con el abrir la semana que viene, si yo fuera una persona que digo, bueno, yo quiero abrir la semana que viene, ¿crees que sería el dedícale mucho tiempo a buscar el lugar adecuado? Sí, es clave. O sea, Hay un dicho que decía pues el creador de McDonald's, que decía, ¿cuál es la clave de su negocio? ¿No? Dice, la ubicación y la ubicación, ¿no? Pero claro, también dependiendo para qué, porque también a un proyecto de servicio, pues lógicamente tienes que tener muy buena ubicación, pero mayor ubicación es mayor coste, ¿no? Entonces tienes que buscar el equilibrio entre tus capacidades y una buena ubicación. Por lo cual esto es muy importante. Una buena ubicación, un local que no tengas que invertir mucho de inicio, o sea que en su estado y condición te permita entrar más bien con una parte decorativa de muebles o de componentes sin mucha obra, porque las obras te van a desviar en tiempo, licencia de obras, operarios, coste, sumado que eso te va rascando meses de rentabilidad, que está cerrado y tú no ingresas un duro. Por lo cual, estos dos puntos siempre los tienes que tener en un punto de equilibrio. Bueno, cero obra, no. Todo hecho, es muy difícil que encuentres un local que cumpla con todos los requisitos que tú quieres. Pero dedica tiempo a la búsqueda y dedica tiempo a planificar qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. esos serían los puntos más importantes. Los principales, iniciales. Luego, Luego ya es ir práctica. luego aprende. Sí, luego se podría hablar de cada punto, de, oye, vamos a analizar entero cada punto, hacer un checklist de todo esto. Y bueno, lo de los checklists es, al final necesitas un listado de, oye, tengo que cumplir con estos micro objetivos chiquitos y tenerlos claros, porque si no, muchas cosas pasan también que se lo van dejando. Vale, este sí que lo voy haciendo y te centras en otro y cuando te das cuenta te explotó aquel que lleva un año sin hacerse, ¿sabes? Y ni te acordabas, porque no lo tienes definido y apuntado. Eso, o sea, está el plan general, ¿no? Y luego los mini planes dentro de cada plan. O sea, el plan general tiene puntos y esos puntos tienen sus propios planes. Claro, al final esta planificación no se basa en decir simplemente mi objetivo y que, mira, pues mi objetivo es que funcione muy bien. Pues esto no es un objetivo, ni siquiera está definido, pero es que ni siquiera lo puedes planificar en sí, ¿no? Por Tienes que ejemplo, definir más unos números, los números son exactos, ¿vale? Y los números te van a llevar a que tú pongas números a las cosas y objetivos foco para llegar a ellos. Si nos marcamos un gran objetivo y lo que queremos, ese objetivo, es llevarlo a cabo, estoy seguro de que va a tener un montón de subobjetivos para lograr ese objetivo grande, ¿no? No puedes enfocarte en 20 cosas, te tienes que enfocar en una, porque si no haces la primera, ¿cómo vas a hacer 20 a la vez? no, claro. Enfócate en hacer una bien hecha, acábala y pasa al siguiente. Pero el trabajo parece como que ya lo has hecho, ya has acabado. No, no. El trabajo sigue en seguimiento.
Y el trabajo exige Puntos de mejora. puntos de mejora y en problemas añadidos. Y que luego, a largo plazo, cuando tú vas viendo que vas creciendo, posiblemente lo que tú generabas en aquel momento bajo esta posición de ese foco ha cambiado, ha girado, tienes que adaptarla. Por lo cual, adaptación constante. Sí, sí, porque a veces decimos, mira, esto lo vamos a hacer por así, y funciona este año y el siguiente año es como que ha salido una cosa que mejor aquella, pues hay que volverla a hacer o hay que reconducirla entera. Prueba y error, prueba y error. Otro, ya por último, uno de los errores que también, hablando con tatuadores que han tenido estudios y barberos, amigos y de todo, es, me he dado cuenta es que hay algo tan básico que no lo hacen y es el tener dos números, el qué prevés ingresar y qué te cuestan las cosas, o sea, los gastos. Y me refiero con los gastos hasta la cinta para cubrir la máquina. O sea, es que te dices, bueno, pero si eso vale 1 euro o vale 2, lo que sea. Claro, pero se va sumando, se malgasta y tú dices, ¿cuánto se debería estar gastando realmente? Y cuando empiezas con 50 céntimos por aquí, 2 euros por aquí, 3 euros por acá, son 500 en un mes. Que 500 en un mes lo podrías haber destinado mejor a publicidad. O sea, al final no es que no lo gastes, sino dónde lo gastas. Y para eso necesitas tener un mapa, de decir, todos tus gastos, todos tus números, es decir, oye, ¿por qué no quito un poco de aquí y eso lo pongo un poco aquí? Y el resultado final luego es más grande. Y luego, si tengo X espacio, X personas, ¿cuánto me tendrían que estar generando estas personas para el gasto que yo preveía tener y he tenido? ¿Y cuánto me ha generado? O sea, si no tienes como esas dos líneas de gastos e ingresos y de dónde viene cada cosa y por qué, y no lo entiendes, es imposible mejorarlo, ¿no? O sea, y esto es como, debería ser básico. No es que sea básico, es esencial. O sea, aquella persona que no planifica su umbral de rentabilidad, que su umbral de rentabilidad es que estos son los gastos fijos, o los gastos variables previstos que tengo, y con el alquiler, y con la luz, y con los empleados, y los seguros, y los impuestos, pues yo tengo que facturar X. Si no facturo X, tengo pérdidas. Y este número hay que tenerlo claro. Es decir, lo primero es tener el número de, ostras, a partir de aquí para arriba gano dinero, a partir de aquí para abajo pierdo dinero. O sea, Aún sencillo. sabiéndolo, te puede pasar, Sí, pues sin no. saberlo es que no sabes ni por dónde Claro, viene. pero como no tienes ese dato. Por otro lado, es la planificación de los presupuestos de gastos, ¿no? Tú al final tienes que dotar partidas de gasto presupuestarias donde tú digas, pues yo en materiales este mes me voy a gastar 10. ¿Por qué voy a gastar 10? Porque tengo una previsión de vender 20 y por lo cual para hacer 20 me tengo que gastar 10. Si yo este mes quiero aumentar mis ventas, tengo que invertir. ¿Y si cuánto tengo que invertir? Si no invierto mínimo un 10% de la previsión de ventas que quiero incrementar, no va a suceder. Pero es que a veces no va a suceder insofactamente este mes. A lo mejor tu inversión de hoy tiene un retorno dentro de 3 o 4 meses. Por lo cual, tú tienes que hacer muy bien los números siempre. Y hay que dedicarle un tiempo cada día a los números. Y una vez al mes hay que sentarse para hacer un global del mes y cómo vas en ese mes contra lo que tú tenías como objetivo, lo que tú tenías como superación, qué gastos has tenido, dónde has tenido desvíos, dónde los has tenido, los tienes que identificar. Uno, para saber por qué has pillado este mes. Claro. Y dos, cómo los puedo corregir. Y luego, cómo voy contra el acumulado del presupuesto del año. Porque al final, las cosas no son tan lineales. Las cosas suben, bajan, tal, ocurren cosas, ahora llueve, ahora hay viento, ahora me he puesto enfermo, ahora mis empleados, pues yo qué sé, se han ido todos de vacaciones. Tú tienes que contar que un negocio, la gente no puede contar 12 meses. Hay un mes que hay vacaciones, señores. Hay meses que hay 3 y 4 días festivos en el mes. Todo esto lo tienes que planificar. No puedes hacer los números a gran escala y decir, 1 por 12 son 12. No, chico, muerto. Tienes que calcular las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué va a pasar en cada mes de este año? ¿Qué previsión hay? Por ejemplo, pues ahora nos llega Semana Santa, ¿no? Pues, ostras, Semana Santa está cerrado. Al menos en España no hay actividad en los estudios porque la gente pues, se va de vacaciones, no está por hacerse Tiene un otras servicio. cosas. Pues tú esta semana no estás produciendo o estás produciendo muy poco, sumado a que tú tienes unos costes, tienes los empleados, tienes el alquiler, tienes la misma publicidad, lo tienes todo igual, tienes la misma estructura que te está costando dinero. Todo eso lo tienes que contemplar en tus presupuestos, porque si no lo contemplas, al final de mes te va a salir un susto.
un susto grande porque decir, ostras, es que me he facturado la mitad que el mes pasado, voy a morir. No, es que esto iba a pasar, lo que pasa es que tú no lo has calculado. Y el hecho de que no lo hayas calculado va a hacer que tú tengas un pensamiento de estado de negocio negativo, cuando no es que sea negativo, es que es la realidad. Es normal. Y que tú cuando has abierto el negocio no has calculado que necesitabas tener 2 meses de gastos sumados de circulante. Por eso cuando montamos un negocio no se basa en cuánto me voy a invertir, sino cuánto necesito para abrir un negocio realmente. Y para vivir un año. O 2, depende del tipo de negocio. Si vas a hacer un negocio de gran escala, con grandes inversiones, que... Sí, imagínate un restaurante que claro, tiene 30 camareros y dices, y 2 cocineros, 5... que abres la puerta y Te cobran ahí 50.000 al están. mes. Tienes que tener el equipo preparado para atender la capacidad prevista de tu negocio. Contra más grande sea tu negocio, más capacidad de empleados, más capacidad de materiales, más capacidad de gasto va a tener tu negocio. Sí, Consejo, ostras, iniciar un proyecto tienes que iniciarlo en la escalera pequeñita. Iníciate donde tú seas capaz de hacer tu día a día bajo un control fácil, donde tú puedas barrer, puedas fregar, puedas limpiar el día a día, puedas atender a los clientes, te dé tiempo de hacer cosas teniendo en cuenta que tienes que crecer, porque claro, tampoco te puedes convertir en un autónomo con una cabina, porque al final eso no es ser empresario, simplemente, pues bueno, estás tú por libre, ¿no? Sí, y yo por último, lo que también diría es abierto a formarte constantemente. Yo siempre estoy intentando buscar empresas del nivel que pueda, o sea, cuando pues era más pequeñito, pues una empresa más pequeñita de marketing, una empresa más pequeñita de gestión, y cuanto más vas ganando, pues te buscas empresas más grandes, colaborativas, o sea, no es que te pongas ahora a hacer una formación de una carrera, porque te tiras ahí 4 años para nada, pero... Pero tampoco para nada, ¿no? pero sí que aprendes bastante subcontratando servicios en concreto o departamentos en concreto, involucrándote en esa empresa externa para aprender de eso. Y aparte, pues, formaciones puntuales e ir siempre intentando aprender todas las ramas que rodean el negocio, porque si no vas a ser un tatuador o un barbero o un quien sea, que tienes una habilidad muy buena, pero a nivel negocio no creces. Entonces, rodearte de esas personas no para que te lo hagan, sino para que te lo hagan, te ayuden, te den opinión, pero tú también intentas aprender todo lo posible de eso, ¿sabes? De todo, o sea, de marketing, de contabilidad, de gestión, o sea, tienes que ir aprendiendo de todos. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, el negocio crece a raíz de que tu mente crece. Antes lo comentábamos, o sea, el valor de un empresario es el conocimiento, no super pro de todo, pero tener conocimientos. Mayor conocimiento te da la capacidad, pues, de poder aplicar esos conocimientos o como mínimo entender qué pasa o qué ocurre en cada proceso o cuestión dentro de una empresa, ¿no? El aprender nunca está de más. Es decir, conocimiento para mí es como un valor añadido dentro de los humanos, ¿no? Dentro de las personas. Más sabes, pues más sabes, está bien el saber. Ahora, la aplicación hacia un negocio es que muchas veces a ti te gustaría disponer de una estructura mucho más vertical, mucho más propia, pero no tienes esos recursos económicos o no tienes la suficiente estructura de negocio como para poderlo tener verticalmente. Pues ostras, tienes que buscar colaboradores externos pues que te den apoyo o soporte, que van a tener un coste menor, porque lógicamente no los necesitas 8 horas al día, pero sí que de forma puntual pues te van a ofrecer ese servicio. Pues tú tienes que contar que todos esos profesionales que ya tienen la experiencia, que ya tienen el recorrido del error, te van a ayudar a que tu proceso de proyecto, pues bueno, sea más fácil de desarrollar, pero siempre teniendo en cuenta un objetivo, que el negocio es tuyo. Todo lo que externalizas, siempre tienes que vigilar que el que externalizas en un momento dado no es un negocio, simplemente aplica unos conocimientos, Por eso tienes que aprender de eso. pero no va a tener la responsabilidad de tu negocio. Ni la preocupación. Tampoco puedes despreocuparte de simplemente porque cedo a un tercero una responsabilidad, no, lo que estás cediendo es un servicio, pero no la responsabilidad es tuya. Por lo cual, como responsable de tu negocio, preocúpate de entender, conocer, saber al máximo posible cómo hace ese servicio esa persona, para que un día a lo mejor lo quiera hacer yo,
O a lo mejor un día quiero montarme mi departamento vertical, y es el conocimiento. A más conocimiento, mejor. Pero todo al final va a unirse ¿en qué? En que tengas un conocimiento, que tengas una experiencia, pero sobre todo que tengas una actitud. Porque claro, si no sumamos la actitud en todo este proceso, lógicamente el fracaso porcentualmente es muy elevado. O sea, hay que luchar contra corriente muchos días, hay que superarse cada día uno, levantándose por las mañanas con una sonrisa, aunque estás muriendo, y tener claros tus objetivos del día. Brutal. Muchas gracias, Dani. Ya sabéis que os podéis suscribir en el canal y si me dejáis en los comentarios qué os ha parecido este podcast y si os gusta que hablemos, aparte de la historia de los tatuadores, que venga Dani más veces a contarnos, si quiere, en profundidad algún tema en concreto sobre empresas, sobre emprendimiento de negocio en sí, dejármelo ahí y haremos otro más. Muchas gracias, Dani, por traer tus conocimientos al resto de personas. Bueno, esperemos que os aporte algún tip, alguna ayuda, algún conocimiento. Lógicamente os animo a que no tengáis miedo, que al final no hay nada que perder. Siempre hay que caminar y crecer. Y nosotros también.